Hola, hoy afrontamos un nuevo tema de física cuántica, eh, con lo cual para ello primero haremos un vídeo pequeño de teoría donde hablaremos de la insuficiencia de la física clásica para explicar los nuevos fenómenos de partículas pequeñas a velocidades altas. Después veremos el efecto fotoeléctrico, que sería la base central de todo el tema. Y después nos meteremos en principio de incertidumbre de Heisenberg y la longitud de onda asociada de de Broglie. En medio pondremos algún vídeo del efecto fotoeléctrico y después finalizaremos haciendo una serie de problemas. ¿Vamos a ello? La insuficiencia de la física clásica se basa en que cuando empiezan a desarrollarse las teorías más modernas de física, se encuentra en que no se es capaz de definir bien tanto la luz como onda o como partículas, ¿vale? Porque dependiendo de los fenómenos que queramos estudiar de la luz, eh, vemos que tiene un comportamiento ondulatorio o corpuscular. Entonces, cuando ya se había visto que la energía era discontinua, porque Planck ya lo había definido, también se ve que la materia también puede ser discontinua. Entonces, ante esa nueva situación, la mecánica newtoniana pues no tiene cabida, ¿no? O no, no sirve. Entonces se define lo que es la física nueva, ¿no? Os recomiendo que os leáis esto, ¿vale? Yo adjunto el PDF y así lo tenéis, ¿no? Y ya está. Hay tres fenómenos que son los que hacen que se estudie ese carácter dual de la luz, que son la radiación térmica, el efecto fotoeléctrico y el carácter discontinuo de los espectros atómicos. Eh, Eso es lo que hace definitivamente que se estudie, eh, que se rechace un poco la física clásica y se empiece a estudiar la física cuántica, ¿no? Es lo que genera el nacimiento, ¿no?, de la física cuántica. El efecto fotoeléctrico. Bueno, perdona que acabo de pegarle dos patadas a la insuficiencia de la física clásica, pero porque me interesa más fijarme en esto, ¿vale? En el efecto fotoeléctrico. Por favor, leeroslo despacito porque es una pregunta que cae de vez en cuando, ¿no? El efecto fotoeléctrico, ¿vale? Aquí os he puesto un Física en vídeo. la UAM presenta Tus experimentos, una serie de experiencias que te harán pensar sobre cómo la física puede explicar cosas que ocurren a tu alrededor. Hoy os planteamos la siguiente situación. ¿Por qué al iluminar una placa metálica podemos arrancar electrones de su interior? Usemos el siguiente montaje para entender el efecto. En esta ampolla sellada al vacío tenemos dos placas metálicas separadas por una distancia. Una placa está enfrentada a una serie de LEDs que emiten luz a distintas frecuencias y a distintas intensidades que podemos controlar. Al emitirse luz, los electrones de una placa saltan al vacío y de ahí a la otra. Las dos placas están conectadas a un circuito, de modo que podemos detectar la intensidad de la corriente que devuelve los electrones a su lugar. También podemos cambiar el potencial eléctrico al que está la segunda placa, para, así, rechazar los electrones que llegan. Antes de empezar, aislamos la placa de la luz ambiente, pues nuestro experimento es sensible a la radiación electromagnética. El efecto fotoeléctrico fue un gran problema a principios del siglo XX. La teoría clásica predecía que cuanto mayor era la intensidad de la luz que emitíamos, mayor debía ser la corriente producida. Sin embargo, la realidad es mucho más compleja. Al aumentar la intensidad de la luz, vemos cómo aumenta la intensidad de la corriente, pero solo para algunos colores de la luz, por encima de una frecuencia. Es más, al cambiar el color, la intensidad eléctrica también varía radicalmente. Está claro, el aumento de la frecuencia de la luz incrementa la intensidad eléctrica. Para poder entender este fenómeno se necesitaba aceptar un hecho. La luz no era una entidad continua, sino que estaba constituida por partículas discretas llamadas fotones. La energía de cada fotón dependía solamente de la frecuencia de la luz que caracterizaba. Esta es una idea intuitiva de lo que ocurre. Si a una placa la empezamos a bombardear con estos paquetes de energía, muchos de los electrones que la conforman se verán excitados, llegado al punto que algunos se desprenderán del material. Lo que podemos medir es que solo alcanzada una determinada energía podemos ver que se produce corriente, es decir, solo si emitimos luz por encima de una determinada frecuencia podremos conseguir arrancar electrones del material. A esta frecuencia límite se le llama frecuencia umbral. Podemos aumentar la frecuencia umbral añadiendo un potencial en una placa. Con esto necesitaremos una frecuencia más elevada para que los electrones puedan superar esta barrera. ¿Quieres saber más sobre este fenómeno? Pásate por nuestra página web. Tenemos material extra que te ayudará a entenderlo en profundidad.
y gracias por vernos. Entonces, como ya habéis visto, o sea, ¿en qué consiste el efecto fotoeléctrico? Consiste en la emisión de electrones desde una superficie del metal cuando es atacado, bueno, cuando sobre él se incide una radiación que tiene una frecuencia mayor que la frecuencia umbral del metal. ¿Vale? Si no se produce, si la frecuencia no es mayor que la del metal, es decir, no es mayor que la frecuencia umbral, no se produce ese efecto fotoeléctrico. Es decir, el balance energético es el siguiente. Toda la energía que llega, que es H por la frecuencia incidente, se gasta en extraer primero el electrón y después meterle energía cinética. Si no se consigue extraer, no se le puede meter energía cinética. Y ya está. Vale. Esta es la fórmula que tenéis ahí, ¿no? La energía del fotón igual a toda la extracción más la energía cinética máxima, donde la energía del fotón es la frecuencia incidente por la constante de Planck, H. ¿Vale? Sí, y está. Los fotones que inciden. Vale, después la otra cosa. Si la intensidad de radiación aumenta, lo que aumenta es el número de fotones que llegan, con lo cual aumenta el número de electrones que salen. ¿Vale? Ya está. Para que aumente la energía cinética, lo que tiene que aumentar es la frecuencia umbral. ¿Vale? Si lo que aumenta es la frecuencia esta, sí aumenta la energía cinética. Pero si lo que aumenta es el número de fotones, lo que aumenta es el número de electrones, no la energía cinética. Vale. Principio de incertidumbre de Heisenberg. El principio de incertidumbre de Heisenberg lo que dice es que no es posible determinar simultáneamente de un modo preciso la posición y la cantidad de movimiento de una partícula. Todo aquello que tenga unidades de Joule por segundo no existe, o sea, no somos capaces de determinar las dos cosas con certeza. Lo que se asocia son la cantidad de movimiento, que es el incremento de P, por la posición, ¿vale? El incremento de X, donde incremento de P tenéis que saber que es masa por velocidad, ¿vale? Eso tiene que ser igual a h partido de 2pi. Existe otro principio de incertidumbre de Heisenberg, son dos, ¿vale? El segundo sería la energía y el tiempo, ¿vale? También da Joule por segundo. Longitud de onda de Broglie. Entonces, de Broglie lo que dice es que si la luz se comporta de forma dual, puede ser onda y partícula, la magnitud característica de una onda es la longitud de onda, su periodo, ¿no? Longitud de onda. Con lo cual, y el de la partícula es la masa, con lo cual podríamos asociar a que toda masa tendría que tener asociada una longitud de onda. Entonces, de ahí consigue sacar esta longitud de onda, que sería longitud de onda asociada a una masa con velocidad. Si no tiene velocidad, no vamos a ser capaces de asociar ninguna longitud de onda. Dependiendo de la velocidad que tenga, así será la longitud de onda que tenga. ¿Vale? Existe una fórmula que os recomiendo que busquéis en los apuntes, donde se asocia la velocidad a la diferencia potencial para acelerarla. ¿Vale? Es cuestión de coger fuerza eléctrica, energía cinética, igualarlas, energía potencial elástica, perdón, energía potencial eléctrica y energía cinética, igualarlas, despejar la diferencia potencial, la velocidad en función de la diferencia potencial y meterla en esta fórmula. ¿Vale? ¿Dónde vamos a tener, cuándo vamos a tener longitudes de onda? Vamos a tener longitudes de onda asociadas a masas pequeñas con velocidades altas, ¿vale? Bueno, pasamos a los problemas para tampoco liar mucho, ¿vale? Como ejemplo de efecto fotoeléctrico, vamos a realizar un problema que es de junio de 2019, de la opción B, en la que te dice que tenemos... Bueno, voy a hacer simplemente el apartado B, porque el apartado A lo que nos pide es lo que hemos visto en la teoría, ¿no? Que expliques el balance energético y del efecto fotoeléctrico y después que explique qué es lo que ocurre si se aumenta la frecuencia o si se aumenta el número de la intensidad de radiación, ¿no? Entonces, en el apartado B lo que nos dice es que tenemos una lámina de silicio que produce que se observa que se produce efecto fotoeléctrico cuando se ilumina con una luz
con una longitud de onda superior a 1,09 por 10 elevado a menos 6. Es decir, pero una longitud de onda superior a esto, ¿vale? Entonces esto sería la longitud de onda umbral, ¿vale? Entonces, para calcular la frecuencia umbral, pues bueno, eso lo calculamos ahora, pero bueno. Y después lo que nos dicen es que calculemos, aquí quiere que calculemos la frecuencia umbral, el trabajo de extracción y por último nos piden que calculemos también la energía cinética máxima cuando se ilumina con una luz ultravioleta de una frecuencia incidente de 2,5 por 10 elevado a menos 7 metros. Pues esto es longitud de onda, ¿vale? Longitud de onda incidente. ¿Vale? Sabemos, bueno, y nos dan que la C, voy a poner aquí, C es 3 por 10 elevado a 8 metros partido por segundo y la H es 6,63 por 10 elevado a menos 34 julios por segundo. ¿Vale? Siempre los datos, los que nos den. No podemos usar datos que no nos den, ¿vale? Entonces, el efecto fotoeléctrico, lo que sabemos que se produce es que cuando tú le das una radiación con una frecuencia incidente, se produce un trabajo de extracción y para sacar electrones, y ese electrón tiene una energía cinética máxima, ¿vale? Es decir, la energía incidente es igual al trabajo de extracción más la energía cinética máxima. Esta es la que se conoce como la ley de Einstein del efecto fotoeléctrico, donde la energía incidente viene dada por H por la frecuencia incidente, el trabajo de extracción viene dado por H por la frecuencia umbral y la energía cinética es un medio de la masa del electrón por la velocidad del electrón al cuadrado, ¿vale? Nosotros lo que vamos a tratar de calcular son las frecuencias umbrales y la frecuencia incidente. Vale, entonces, ¿qué sabemos? Pues sabemos que C, la velocidad, es igual al espacio partido del tiempo, el periodo, que es igual a la longitud de onda por la frecuencia, ¿verdad? Es decir, C es igual a la longitud de onda umbral por la frecuencia umbral. 3 por 10 elevado a 8 es igual a 1,09 por 10 elevado a menos 6 por la frecuencia umbral. De aquí sacamos que la frecuencia umbral vale 2,752 por 10 elevado a 14 hercios. Vale. La frecuencia incidente, pues la siguiente cosa que nos piden, el trabajo de extracción, pues es igual a H por la frecuencia de, umbral, ¿no? Esto es igual a 6,63 por 10 elevado a menos 34 por 2,752 por 10 elevado a 14. El trabajo de extracción es igual a 1,8245 por 10 elevado a menos 19 julios. Hay veces que este trabajo de extracción no te lo dan en julio, sino que te lo dan en electronvoltio. Lo único que hay que hacer es multiplicarlo por la carga del electrón y ya sacamos de ahí ya lo sacamos en julio, porque en esta fórmula, en esta de aquí, hay que ponerlo en julios, ¿vale? Tiene que quedar claro que hay que ponerlo en julios. Vale. Perdona que creo que he dejado fuera esto, ¿no? Por otro lado, vamos a calcular, pues eso, el trabajo, la energía cinética, perdón, la energía incidente, ¿vale? Entonces la energía incidente es igual a H por la frecuencia incidente. De aquí tenemos que sacar la longitud de onda. ¿Cómo sacamos la longitud de onda? ¿Cómo sacamos la frecuencia incidente? Pues podemos decir directamente la energía incidente es igual a 6,67 por 10, 6,63, perdón, por 10 elevado a menos 34 por la frecuencia que es, la frecuencia es la velocidad de la luz partido de la longitud de onda, ¿no? 3 por 10 elevado a 8 partido de 2,5 por 10 elevado a menos 7. De aquí sacamos que la energía incidente
vale 7,956 por 10 elevado a menos 19 julios. Si la energía incidente no es mayor que el trabajo de extracción, sabemos que no se produce efecto fotoeléctrico, ¿vale? Pero como es mayor, pues sí se va a producir efecto fotoeléctrico. En energía incidente, 7,956 por 10 elevado a menos 19 es igual a 1,8245 por 10 elevado a menos 19 más la energía cinética máxima. De aquí la despejamos, la energía cinética máxima, y nos da 6,1315 por 10 elevado a menos 19 julios. Si nos hubiesen dado, por ejemplo, la masa del electrón, podríamos calcular el valor de la velocidad con la que sale. Pero no nos lo dan, con lo cual tampoco lo podemos calcular. Y esto sería un problema típico de efecto fotoeléctrico.